que es precisamente el respeto a esa libertad religiosa, no solo a la libertad de culto, que en muchos países musulmanes ni siquiera eso se permite, pero que es el respeto a la libertad religiosa lo que da verdadera idea de cuánto esa religión en concreto es amante de la paz. No son solo los países musulmanes. En China está siendo juzgado el cardenal Zen, un anciano venerable cardenal que fue obispo de Hong Kong. Está siendo juzgado por una falta administrativa. Está siendo juzgado y es una amenaza para él, aparte que realmente es muy anciano. Hay unos acuerdos entre el Vaticano y el gobierno comunista chino que no se conoce el contenido. Son acuerdos que se sabe que se han firmado, pero no se sabe qué es lo que dicen los acuerdos. Bueno, pero la realidad es que la represión contra la Iglesia continúa en China. Gente en la cárcel, templos destruidos, incluso obligan a los católicos a rezar como si fuera un dios o a elogiar como si fuera un dios al líder del Partido Comunista. Eso es persecución. Bueno, África, China especialmente, pero si nos fijamos en América, vemos al menos 3 dictaduras comunistas donde la persecución es real. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Qué está pasando en el hermosísimo país de Rubén Darío? Con varios sacerdotes en la cárcel, otros obligados a exiliarse, con un obispo en prisión domiciliaria gracias a que hubo intervención, si no, en la cárcel estaría con los sacerdotes que apresaron con él. Cuba, Venezuela y otros países que no llegan a esos extremos. Ahí también hay persecución. Incluso en México, un país extraordinario, lleno de gente maravillosa, pero incluso en México el gobierno está planteando una ley que prohíbe de momento que se pongan belenes en espacios públicos ahora por la Navidad. Pero es que lo que se oye es que la ley va a prohibir incluso manifestaciones públicas de la fe, por ejemplo, las procesiones, aunque sinceramente yo no creo que exista ningún gobernante en México que se crea que tenga el poder suficiente ni empleando los tanques para impedir que la gente vaya en procesión a la villa de Guadalupe a venerar a la Virgen en su día. Es la manifestación de fe más impresionante del mundo. Pero no solamente en América Latina. Canadá, el pacífico país de Canadá, está viendo cómo se multiplican los ataques a la Iglesia. Han ardido incluso de forma deliberada templos que eran monumentos históricos. Estados Unidos, que es un país muy respetuoso en general con la religión, también está presenciando actos vandálicos contra la Iglesia, aunque de menor proporción que en otros países. Europa no se queda atrás, aunque por desgracia es Francia la que tiene la primacía de estos ataques que están de una forma o de otra en todo el continente. Hay muchos cristianos perseguidos y la gente no lo sabe. Tenemos que darlo a conocer y tenemos que rezar por ellos. Y no hay que olvidar a esos otros católicos perseguidos dentro de la propia Iglesia, aunque no a los niveles, por supuesto, que estoy hablando, que ocurre en África o que ocurre en otros lugares. Pero sí, ese acoso que están sufriendo algunos sacerdotes o algunos laicos, simplemente por defender aquello que la Iglesia ha enseñado siempre y que ahora no es políticamente correcto decir porque no es, eso dicen, lo que el mundo quiere oír, aunque justamente eso es lo que el mundo necesita oír, porque eso es lo que Cristo dijo y quiere que digamos precisamente para la salvación del mundo.